entonces, ¿cómo mismo sería lo del hipertropio? Porque usted explicaba de que eran de 40 a 50, pero usted dice que daba 20. Chicos, porque una cosa es lo que está escrito. Entonces, es como que uno que va viendo, uno cuando lee crisis de asma, dar 40 miligramos. Pero un paciente con crisis de asma, que uno lo ve como con 20 miligramos anda bien. Entonces, por ejemplo, damos 20 miligramos. Pero claro, está escrito 40. Ustedes me ponen 40, yo lo tomo. Me ponen 20, no lo tomaría. Está escrito 40, pero yo le digo, en la parte práctica, con 20 miligramos los pacientes salen. Entonces, el hipatropio, creo, miren, como ya no utilizamos, creo que ese 0,5 equivale a 50 gotas, creo. Ustedes que le mandé a revisar, díganme, no lo sé, ¿cuántas gotas equivale? Doctora, decía en una parte que de hipertropio eran 20 gotas cada media hora. No, no, no. No, lo que está escrito ahí en el GEMA o en el GINA. Si en el GEMA o en el GINA está escrito 20 gotas, se los tomo, si no les pongo malo. La dosis del GEMA, ¿cuál dice? ¿Cuánto dice? Le iba a tomar ahora. Dice 0,5 miligramos cada 20 minutos, dice. 0,5 Sí, durante la miligramos o primera hora. microgramos. Miligramos. Miligramos. No. Entonces, ahora el frasquito de hipertropio, ¿en qué concentración viene? Viene de 250 microgramos, que equivaldría a 0,25 miligramos. En sí, 0,5 miligramos equivalen a 40 gotas, según lo que yo investigué. A 40 gotas. Entonces, Sí. yo tenía como 40 o 50 gotas. Pero si equivalen a 40 gotas, me lo he sacado ahorita, será 40 gotas. Pero en la parte práctica, 20 gotas ya es suficiente. La verdad, pero Carlita, en medicina no hay la verdad absoluta. En medicina uno tiene que ir leyendo y cuando uno va haciendo la práctica, uno ahí va adaptando lo que está escrito a lo que uno puede hacer. Mientras yo con menos consiga un efecto, mejor. En la parte práctica, 20 gotas, pero si me ponen 20 gotas, les pongo malo. Salbutamol, sí, 10 gotas. Por ejemplo, salbutamol, toda la vida hemos puesto 20 gotas. Las guías 10 años han dicho 5 miligramos y ahora 2 años acá dicen 2,5. Está bien. Sigue investigando y ven que con 2,5 puede salir. Listo, vamos a ver una cosa que es importante. Importante, porque siempre van a haber fibrosis pulmonar. Yo pregunto, joven Salgado, ¿está el joven Salgado? Salgado. Salgado. Sí, doctora, sí, sí. Aquí soy. Ay, está bien. Uy, qué bien. Está hablando con el micrófono apagado. Está bien. Yo le digo, vamos a hablar de un tema que es importante. Por ahí puede ser medio árido, pero siempre van a haber un paciente con enfermedad pulmonar intersticial. ¿Qué usted espera encontrar en la radiografía en una EPIC o fibrosis pulmonar? Es una fibrosis pulmonar. Vamos a encontrar opacidades reticulares, sobre todo en la base del pulmón subpleural. ¿En una base o en las dos bases? O sea, son las dos, pero puede ser asimétrica. No, pero generalmente en las dos. Enfermedad pulmonar intersticial, veo imágenes radiopacas, lineales o reticulares o retículo nucleares en ambos campos pulmonares. A predominio depende de la enfermedad en las bases. Entonces, esto del intersticio es usual, porque a veces los médicos dicen neumonía, a veces dicen tuberculosis. Entonces, obvio, le dan el tratamiento para tuberculosis. Y al final del tratamiento, la guía de tuberculosis dice que no hay que hacer mucha radiografía cuando la lean exacto. Entonces no le hacemos radiografía. Y el paciente después de 4 meses se sigue cansando. ¿Qué ha tenido? Tuberculosis. Si a mí me dicen yo el Chiriboga antecedente de tuberculosis, ¿en qué enfermedad usted piensa que puede tener ahora? Paciente con tuberculosis podría ser EPOC.
Está bien, pero antes del EPOC, ¿qué le viene al paciente con tuberculosis? Mm, Dana Arce. Sí, miren mi paciente, ¿sí me sigue con el paciente? Paciente que tenía imágenes radiopacas, lineales, en gamma pulmonares, pero como, está bien, pueden pasar las cosas. Lo malo no es que pase en medicina, lo malo es que no lo corrijamos. Porque pasar puede pasar. Pero lo malo es que uno no lo corrija. Este paciente, yo creo que es una tuberculosis VAR negativa y le doy tratamiento. Termina los 6 meses de tratamiento y realmente en el programa dicen no le hagas control de radiografía porque no se debe. Resulta que después de 3 meses viene con el paciente, uy doctora me canso. Pregunto uno, antecedentes que tiene, sí, yo he tenido tuberculosis doctora, hace 1 año me dijo que tuberculosis tomé tratamiento. Ahí donde yo le pregunto al joven Chiriboga, le pregunté, quiero preguntar a Miguel Vergara, si alguien le dice yo tengo antecedentes de tuberculosis, ¿usted qué piensa que puede tener? Actualmente. Bronquiectasias. Bronquiectasis. Entonces por ahí se me ocurre pedir una placa y tiene unas imágenes radiopacas, lineales, pero realmente la radiografía no es exacta. Entonces yo digo, uy, ¿será bronquiectasia esto? Angeli Jaro. ¿Qué otro examen tengo que pedirle para saber, uy, o es bronquiectasia por su antecedente o será un EPIC? La TACAR. La tomografía computada de alta resolución. Diferencia abismal. En la bronquiectasia yo encuentro una imagen en anillo de sello. Brittany Cuadra, ¿qué es una imagen en anillo de sello? ¿O qué usted espera ver en la bronquiectasia? Así. El bronquio va a estar más grande. Está bien, pero ¿cómo yo lo veo? Pues con sus palabras describan. Carla Montes, ¿qué espero ver en una bronquiectasia? O sea, el anillo de sello prácticamente es que el bronquio está dilatado y la arterial está en relación a la arteria se forma como un anillo. Y de ahí veo dilataciones, imágenes hipodensas, de pared gruesa, pulmón destruido, fibrotórax secular, bronquios deformes. Eso, y en la PIC veo imagen radiopaca lineal o hiperdensidades lineales en ambos campos pulmonares. Entonces, hay diferencia, EPIC o eso. Entonces, yo lo que sí he visto estos pacientes que lo tratan como tuberculosis y no son tuberculosis. Entonces, siempre tener cuidado cuando hay un tratamiento que es VAR negativo, al final, siempre un control y una radiografía. Porque si este ve, eso tiene que mejorar en un 80%. Claro, si no este ve, va a seguir igual. Entonces dice, uy, yo creo que esto no era tuberculosis. Tener cuidado porque los fármacos antituberculosos, ¿cuál es la complicación como más grave, Dani Bernal, de los fármacos antituberculosos en general? Bernal. La insuficiencia renal, doctora. Esa sí, es complicación de una droga, pero en general, cuando uno da fármacos antituberculosis, que hay isoniazida, risperidone, hepatotoxicidad. Hepatotoxicidad. Entonces, tener pendiente porque ningún tratamiento es exento de algo. Listo, empezamos con el PIC, enfermedad frecuente, tiene 300 causas. Entonces, yo antes decía, les voy a tomar 15 causas, ahora no les puedo tomar 15 causas. Pero en cambio puedo poner fibrosis quística, déficit de alfa-undecina, trabajar en minas, tener hemoconiosis, son causas de la intersticial. Lupus eritematoso, artritis reumatoidea, aspergilosis broncopulmonar alérgica, son causas de la pulmonar intersticial. Entonces, causas leanas, porque puedo tomar de toda esa mezcla una serie de cosas. Listo, empecemos. Digo porque hay 300 causas que me producen el pique. Vamos.
Ya, ok. Buenas tardes, doctora, compañeros. Ya. Hemos tratado el día de hoy. Tenemos lo correspondiente a la enfermedad pulmonar intersticial y lo que es la fibrosis pulmonar. Entonces, para empezar con lo que es la PIC, es decir, las enfermedades intersticiales difusas del pulmón, tenemos que estas en sí constituyen un grupo muy heterogéneo de enfermedades, afecciones que tienen más que todo manifestaciones clínicas, radiológicas y funcionales comunes, las cuales pues las principales alteraciones anatomopatológicas afectan a las estructuras el alveolo y el intersticio. Entonces tenemos que estas aquí, más que todas estas entidades, en la gran mayoría de los casos se suelen manifestar debido a afecciones histológicas de diferentes tipos, ya que cursan con diferentes grados de inflamación, fibrosis, que al progresar muestran rasgos cicatrizales variables. Tenemos que también, posteriormente a esto ya se va a presentar lo que es a nivel del pulmón terminal, un resultado final de esta progresión, que básicamente se manifiesta con una pérdida de las características específicas del pulmón a ese nivel, y también va a generar lo que es la imposibilidad de poder diferenciar las mismas de forma adecuada. La siguiente, por favor. Entonces tenemos que en sí, etiológicamente, esta entidad, este grupo de entidades suelen presentar diferentes causas etiológicas. Ya se dice que se conocen más de 150 causas diferentes de PIC, aunque solo es posible identificar el agente causal en aproximadamente un tercio de los casos. Entre las diferentes causas que pueden llegar a generar este grupo de entidades, pues tenemos a las causas laborales o ocupacionales, de las cuales tenemos enfermedades como la neumoconiosis, polvos orgánicos. También tenemos otras causas que incluyen lo que es las radiaciones, las colagenopatías y también otras entidades como la sarcoidosis. Posteriormente a esto, pues tenemos que tener en cuenta que estas entidades en sí se clasifican por grandes grupos, los cuales pues tenemos 4. Tenemos las neumonías intersticiales idiopáticas, que incluyen una preguntita, ¿qué causa me dio? Yo le pregunto, dígame, usted habló de las causas, está hablando ahorita, ¿no, verdad? Hola. 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 Usted había hablado de las causas, estaba buscando otra cosa, por eso me perdí. Las causas y la clasificación. Ya, las causas, ¿qué causas producen EPIC? Hay diferentes tipos de causas. Tenemos causas laborales o ocupacionales que incluyen diferentes enfermedades como la neumoconiosis, la silicosis, la que es también la barilosis y también la asbestosis. Tenemos también causas que son ambientales, como es la exposición de polvos orgánicos, en el cual pues también se puede más que todo presentar lo que es un pulmón expuesto a diferentes trabajos ocupacionales, polvos orgánicos, tóxicos, y también otras causas que incluyen lo que es la exposición a radiaciones, las colagenopatías, la sarcoidosis, enfermedades como la espondilitis anquilosante, enfermedades de Whipple, o también diversos tipos de hepatitis, más que todo la crónica. O sea, causa de PIC hay como 150. Uno por ahí tiene que irlas clasificando. Ahí usted me dio un poco de causas conocidas, ¿no es verdad? Por ahí el antecedente de mi paciente trabaja en minas, trabaja en canteras, pensamos en silicosis. O sea, trabaja con cosas derivadas de asbesto, pensamos en asbestosis. Está bien, es un grupo. Esos son, digamos, luego hay una clasificación desde polvos inorgánicos, berilosis, en contacto con sustancias derivadas del carbón, polvos orgánicos. Hay otra causa que es de polvos orgánicos, que tenemos también un grupo grande, que de eso quiero que por ahí pongan, porque voy a tomar, por ejemplo, tenemos los que trabajan en gallineros, los que trabajan en contacto con moho, los que trabajan con aire acondicionado, los que trabajan en ciertas plantaciones. Entonces, eso pueden producir un grupo de enfermedad pulmonar intersticial que se llama neumonitis por hipersensibilidad. O sea, la respuesta del organismo a esa sustancia.
Los que trabajan criando aves, es la más frecuente. Es frecuente, los que tienen palomas, o a veces las palomas que se paran en la ventana tienen relación con las aves. Esas son neumonitis por hipersensibilidad, es otro gran grupo de hipersensibilidad, y tiene que saberse unas 5 o 10 causas. De ahí tenemos, claro, causa conocida, señora, ha tenido lupus, todas las del colágeno pueden dar enfermedad pulmonar intersticial. Ahí tenemos lo que usted dijo, por fármaco. Yo le digo de fármaco, ¿qué fármaco sabe, Melanie, que produce enfermedad pulmonar intersticial? Los antidepresivos. O sea, de eso aprende ahí, si quiero Los antipsicóticos también. Pero, ¿cuál es el Los más de conocido? quimioterapia. ¿Quién me dijeron? ¿Qué me dijeron? De quimioterapia, los fármacos que se O sea, utilizan. claro, pero hay que ver qué fármaco produce, hay que saber nombres. De ahí yo les digo, apréndanse. ¿Cuál? Amiodarona. Amiodarona es uno de los principales fármacos que frecuentemente puede producir enfermedad pulmonar intersticial. Nitrofurantoína puede producir enfermedad pulmonar intersticial. Metrotexate puede producir enfermedad pulmonar intersticial. Bleomicina puede producir enfermedad pulmonar intersticial. Sales de oro puede producir enfermedad pulmonar intersticial. O sea, bueno, pero la otra, vamos como viendo 10 causas de uno, 10 causas de otro, para que esas 10 causas se aprendan un poco como de memoria. Listo, entonces tenemos muchas causas que pueden producir y una serie de patologías también que nos dan intersticiopatía. Y usted dijo hepatitis, enfermedad de Crohn, otra serie de cosas, ¿no? Y ahora, un ratito, yo quería poner algo porque un ratito voy a compartir. Uy, espérense un ratito, aquí ahorita lo estaba viendo. Es que uno como que tiene que saber cuál es el intersticio, más o menos. Usted mismo, Melanie, ¿cuál es el intersticio? Melanie, ¿cuál es el intersticio? ¿Qué espacio cree usted que es el intersticio? Que se encuentra entre lo que es el alveolo y el lecho capilar. Está bien, o sea que si vamos, esto de aquí es el intersticio entre el alveolo, exacto, y la pared capilar, que generalmente no es visible porque es la membrana alveolo capilar. Entonces, si ese intersticio se llena de colágeno y de fibroblastos, a mis pacientes yo les digo como que se pone una capa de cemento aquí. Por lo tanto, el principal síntoma de una enfermedad pulmonar intersticial, ¿cuál sería, Hilary Álvarez? Si yo digo intersticio es una capa de cemento que se pone entre el alveolo y el vaso, se engrosa. ¿Cuál es el principal síntoma que debe tener esta enfermedad pulmonar intersticial? ¿Hipoxia, quizá? Está bien, hipoxia. ¿Y cómo el paciente lo manifiesta? Porque uno le dice hipoxia, pero el paciente, ¿qué me dice? Tengo una disnea. Me ahogo, tengo disnea. Entonces, ojo, definir intersticio es esto, y definir un poco que hay varios tipos, se compone de el intersticio. Tengo un intersticio centrolobulillar. No, perdón, me confundo yo mismo. Tengo un intersticio peribroncovascular. Es, digamos, la fina capa que va rodeando al bronquio en su división bronquial. Luego tengo un intersticio interlobulillar, si ven, entre lobulillo y lobulillo. Tengo un intersticio intralobulillar dentro del lobulillo. Tengo un intersticio subpleural, que viene de la pleura para adentro. Entonces, si yo veo un corte de una tomografía, ¿qué es lo que yo veo? Este es el intersticio interlobulillar, entre lobulillo y lobulillo. De ahí tengo el intersticio subpleural, el que viene de la pleura para adentro. Tengo el intersticio peribroncovascular, el que viene rodeando a los vasos y a los bronquios.
y el intralobulillar, el que está dentro del ovulillo, que sería la membrana alveolo-capilar. Entonces, en una tomografía, esto de aquí, normalmente en una tomografía yo no tengo que verlo. Y por eso digo, en una tomografía a unos 2 centímetros de la parte externa no tengo que ver nada, solo tengo que ver una imagen hipodensa, porque los vasos no me llegan hasta la periferia. Cuando yo veo líneas que salen de la parte del tórax para adentro, eso es intersticio, porque está engrosado este intersticio interlobulillar. Entonces ya veíamos muchas causas, ¿no verdad? El intersticio peribroncovascular, el que divide, interlobulillar, lobulillo, intralobulillar, intersticio subpleural. Listo, eso es. Ya, listo, vamos. Ya, vamos con la clasificación que entra como causa o clasificación. Según la última clasificación de las entidades, bueno, este tipo de entidades se dividen en 4 grandes grupos, de los cuales pues tenemos en primer lugar las neumonías intersticiales idiopáticas, que incluyen lo que es la fibrosis pulmonar idiopática, la neumonía intersticial aguda y otros tipos de neumonías. Dígalo, porque esto les toma, escúchame. Intersticial no específica, la neumonía intersticial aguda, lo que es la neumonía intersticial descamativa, la neumonía organizada criptogénica. Tenemos también la neumonía intersticial linfoide, la organizada criptogénica, que ya le mencioné, también lo que es la organizada aguda fibrosante. Y también, pues, en este grupo se encuentran también lo que es la bronquiolitis respiratoria con enfermedad pulmonar intersticial difusa. Ya, escúchame. Y lo que es la fibrolastosis, pleuroparenquimatosis idiopática. Ya, no se me tiene que compartir un ratito, que si no, no los veo. Esto, a ver. En esto... Claro, ahorita tendré que agrupar para... En esto, en FENEPIC tienen como 200, 300 causas, la verdad. Con las drogas que producen, con los trabajos de polvos orgánicos, polvos inorgánicos, las enfermedades y las idiopáticas. Entonces, de las idiopáticas, que es la clasificación que dio la compañera, eso yo como se debe ser de memoria, todas a unas 6. Porque las idiopáticas son el principal grupo. Dentro de las idiopáticas está la que más hay, que nos interesa más que la fibrosis pulmonar idiopática. Entonces, esa fibrosis pulmonar idiopática se dice que tiene patrón de neumonitis intersticial usual, de una vez les digo. Entonces, yo les voy a preguntar, no, le digo que no le voy a preguntar porque realmente no tomo yo ahorita preguntar, responder. Clasificación de la neumonitis intersticial idiopática. Ahí se deberían de saber todas. Fibrosis pulmonar idiopática, que es lo mismo del patrón de neumonitis intersticial usual. Bronquiolitis obliterante con enfermedad pulmonar intersticial, neumonía organizada criptogenética, enfermedad pulmonar intersticial inespecífica, descamativa, fibroelastosis pulmonar, neumonía intersticial linfocítica. Todas esas deben saberse de memoria. Ponga de nuevo el cuadrito, Melanie. Entonces, el primer cuadrito, que es la clasificación, o sea, intersticial idiopática es causa de EPIC. Es una de las principales causas, porque dentro de esta la fibrosis pulmonar idiopática, que es como que yo digo, la que la gente más presente, la que más se nos mueren los pacientes. Y de ahí por eso tiene que saberse, neumonía intersticial aguda, no específica, bronquiolitis respiratoria, descamativa, criptogenética, linfoide, neumonía intersticial aguda fibrosante. La más común, el 60-70% de los pacientes que tienen fibrosis pulmonar idiopática, que es la que más adelantito vamos a ver, o que tiene patrón de neumonitis intersticial usual. Entonces me pregunto, yo y Michelena, la fibrosis pulmonar idiopática, ¿cómo también la llamo? ¿O qué patrón tiene? Que dice fibrosis idiopática o... Una neumonitis intersticial usual. Usual, eso. Entonces, cuando yo veo imagen radiopaca lineales, lo que trato de diagnosticar es que no sea una fibrosis pulmonar idiopática o neumonía intersticial usual, porque es la más grave. Listo, entonces era para decirle que neumonía intersticial idiopática la tiene que saber más o menos de memoria.
Listo, sigamos. En el segundo grupo tenemos las EPIC de causa conocida o asociada, de las cuales No tenemos... se escucha. Ya. Ok. En el segundo grupo tenemos las EPIC de causa conocida o asociada, entre las cuales tenemos pues lo que corresponden a las neumoconiosis, las EPIC inducidas por fármacos o radioterapia, las neumonitis por hipersensibilidad y las que se encuentran asociadas a enfermedades hereditarias o enfermedades del colágeno. En el tercer grupo tenemos las EPIC. Aquí también yo les digo, un ratito, tienen que saberse si hay enfermedades del colágeno. Porque voy a tomar anjo rojo, dígame 2 enfermedades del colágeno que puedan producir EPIC. Artritis reumatoidea. Bien, Lupus. ¿Cuál más? Lupus. Pero dígame, ¿el lupus qué? Eritematosa sistémica. 2. Lupus, Sjögren, esclerodermia, enfermedad mixta del tejido conectivo, dermatopolimiositis, y otra más que por ahí pueden producir, es como fuerte la asociación. Ya listo, siga la compañera que está presentando. Okay, en el tercer grupo tenemos las entidades con histología propia y otras enfermedades no bien definidas. Ya, yo lo que quiero que estudien también para la próxima, causa de neumonitis por hipersensibilidad, causa, ¿quién me produce neumonitis por hipersensibilidad? ¿Qué trabajo, qué cosas me producen neumonitis por hipersensibilidad? ¿Qué fármacos me producen EPIC? Bueno, enfermedades hereditarias sí nombrar unas 2. Ahora sí, sigue usted. Okay, en este grupo tenemos las enfermedades como la proteinosis alveolar, la microlitiasis alveolar, la linfagioleyomyomatosis, las eosinofilias pulmonares y también, entre otras, como la amiloidosis, la histiocytosis de células de Langerhans. Y en el último grupo tenemos a las neumopatías intersticiales granulomatosas, entre las cuales tenemos la sarcoidosis y enfermedades secundarias a micobacterias u hongos. La siguiente, por favor. Ok, en cuanto a lo que es la patogenia, pues básicamente en la actualidad no existen mecanismos patogénicos uniformes, es decir, que se pueden presentar por diferentes mecanismos en el desarrollo de la EPIC, pero en la mayoría de los casos estas entidades presentan una patogenia similar. Existen teorías antiguas y teorías actuales que explican las mismas. Entonces tenemos que entre las teorías antiguas se dice que en sí la mayoría de estas entidades se suelen presentar como producto de una consecuencia de la acción de un agente causal conocido o no, y que pues estos aquí una vez al ser reconocidos, van a activar las células inflamatorias como los macrófagos, neutrófilos, eosinófilos, mastocitos y células parenquimatosas, es decir, los fibroblastos, células epiteliales, que posteriormente estas van a secretar mediadores celulares como las citocinas y radicales libres que van a generar de alguna forma un tipo de inflamación. Estos van a actuar de forma autócrina y parácrina entre sí, y van a dar lugar a la inflamación alveolar crónica, que hace un momento ya la mencioné, es decir, a la alveolitis, y a la aparición de fibrosis pulmonar posteriormente. Esta es una teoría antigua. Entre las teorías actuales, pues la siguiente, por favor. Tenemos que entre las teorías actuales, más que todo de sustento, de justificación de la aparición de una fibrosis pulmonar idiopática, tenemos que, pues no todas estas entidades pueden llegar a conducir un tipo de fibrosis pulmonar, pero existen otros factores que pueden modular la evolución de la alveolitis hacia la fibrosis pulmonar, que pueden intervenir en este proceso. Entre ellos, pues tenemos también lo que es la naturaleza del agente etiológico, la integridad de la membrana basal del intersticio pulmonar, la predisposición genética que tenga el paciente y también factores hereditarios, es decir, que se deben tomar en cuenta todos estos factores. Y pues posteriormente ya esto, la lesión celular del epitelio alveolar va a estimular la proliferación de fibroblastos y el desarrollo de la fibrosis, que en sí va a generar una enfermedad puramente fibrogénica en la que no hay fenómenos inflamatorios previos en la mayoría de los casos. La siguiente, por favor. En cuanto a lo que es el cuadro clínico, bueno, va a existir un sinnúmero de síntomas que se pueden llegar a presentar, entre los cuales pues tenemos que los síntomas fundamentales más específicos
incluyen lo que es la disnea de esfuerzo progresiva con taquimia superficial. Es decir, que como ya lo mencioné hace un momento la doctora, se dice que la disnea progresiva, tos o sin tos, es como que el signo patognomónico de la mayoría de estas entidades. También tenemos lo que es la tos seca, irritativa no productiva, tenemos la disminución de todos los volúmenes pulmonares y en ocasiones también lo que es la distensibilidad pulmonar reducida. Entre otros signos, pues también que suelen ser un poco frecuentes, tenemos las crepitaciones inspiratorias tipo velcro al examen físico y las acropaquias. En cuanto a medida que esta enfermedad progresa o avanza, también se puede experimentar en ciertos pacientes la pérdida de peso, dolor muscular y la fatiga. Y en otros casos, cuando esa enfermedad ya llega a una etapa mucho más avanzada, pues también se puede desarrollar lo que es la cardiomegalia, el hipocretismo digital y también la cianosis. Déjenme compartir un ratito. Síntomas clínicos más importantes, ¿cuáles son? Andrés Delgado. La disnea y la tos. La disnea y la tos. Disnea porque ya vimos que esto ocupaba la membrana del alveolo capilar, y la tos porque la tos es una respuesta cuando hay una serie de vasoreceptores que se estimulan. La compañera decía, sí, disnea, tos, posteriormente puede ser pérdida de peso, fatiga, y ella decía, así como yo encuentro sibilantes en el asma, aquí yo encuentro una cosa que se llama los crepitantes tipo velcro. Es algo característico, que es como el sonido del cabello. Si porque son gruesos, son finos, son como de pequeñas burbujas, dicen por ahí la semiología, pero realmente es como cuando uno el cabello lo escucha. Enfermedades tipo velcro, es característico. Y al final decía la compañera, acropaquía, cardiomegalias. ¿Por qué tenemos cardiomegalia y todo eso, Juan Pablo Yukta? Podría ser porque, como existe esta fibrosis entre el lecho capilar y el alveolo, puede ser que esto incremente la resistencia y por ende el corazón tenga que hipertrofiarse para poder enviar la sangre. Está más o menos bien, pero eso es más o menos lo que usted dijo, es lo que pasa, o sea, no por vecindad. O sea, un tumor puede afectar por vecindad, imagínense. Pero la fibrosis se va fibrosando y produce hipoxemia. La hipoxemia produce vasoconstricción hipóxica, aumenta la resistencia, etcétera, 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 etcétera. Entonces, es el mismo mecanismo. Toda cosa que produzca hipoxia crónica lleva insuficiencia cardíaca derecha. Luego veremos cuál será el mecanismo. Pero el mecanismo es porque tiene hipoxia crónica. La hipoxia crónica produce vasoconstricción hipóxica. Por ahí también hay algo de remodelado con lo de la fibrosis, pero dentro de la membrana alveolo capilar, dentro del vaso ahí. Generalmente la hipoxia crónica produce insuficiencia cardíaca derecha. Listo, sigamos. Sigamos. Ya. Bien, continuando con la exposición, tenemos los métodos diagnósticos. El diagnóstico de las enfermedades pulmonares e intersticiales difusas, esta requiere una meticulosa sistemática aproximación, ya que se requiere tener una buena valoración en la anamnesis, además valoración radiológica e histológica. Con respecto a la anamnesis, tenemos que indagar sobre la historia laboral y ocupacional del paciente. Ya que ciertas ¿qué preguntan? Ya. Por ejemplo, si trabaja, por ejemplo, que requieran o que esté expuesto a carbón, podremos pensar en una neumoconiosis. Y si está expuesto a polvos orgánicos, podemos pensar en una neumonitis por hipersensibilidad. Como bien, por ejemplo, si vive en calles por la protesta, usted se ha visto que se paran ciertas palomas, entonces las heces de esas palomas son las que pueden provocar esta enfermedad, entonces podremos preguntarle eso también. También tenemos que indagar acerca de la utilización de fármacos, si ha estado expuesto a miodarona o citostáticos, o incluso si ha estado expuesto a radioterapia.
También tenemos que hacer énfasis en los factores de riesgo, preguntar si el paciente es fumador, ya que algunas entidades suelen relacionarse con fumadores, como son la neumonía intersticial descamativa, también la bronquiolitis respiratoria y la histocitosis de células de Langerhans. También se debe indagar sobre la edad y sexo, ya que ciertas patologías suelen afectar a pacientes en edad de 20 a 40 años, como la sarcoidosis, y en pacientes mayores a 55 años suele observarse la fibrosis pulmonar idiopática. La ocupación, como ya lo mencioné, si ha hecho viajes recientes, también los antecedentes familiares, ya que cierto porcentaje de pacientes suele presentar una fibrosis pulmonar idiopática familiar. También puede presentar neurofibromatosis, entonces esto puede desencadenar una enfermedad pulmonar intersticial difusa. También si consume drogas, si hay tratamientos previos como quimioterapia, radioterapia, y si tiene factores de riesgo para VIH. Y por último, también tenemos que tener en cuenta las manifestaciones clínicas que ya fueron mencionadas por mi compañero. Siguiente. Bien, para el diagnóstico de estas enfermedades se puede utilizar análisis de sangre, ya que los análisis sanguíneos tienen cierto interés para sospechar de ciertas enfermedades pulmonares intersticiales difusas, ¿no? Se debe realizar exámenes para función renal, hepática, hemograma, también estudio de coagulación, reactantes de fase aguda, también se pueden pedir anticuerpos, ¿no? Como ANCA, anticuerpos anticitrulina o también factor reumatoide. Entonces, un ratito, no se me olvide, ya. Aquí realmente en EPIC lo fundamental es la historia clínica. Una vez se olvida preguntar, yo digo, el paciente nunca nos dice con qué viene. Déjeme compartir un ratito que yo para decirle una vez y para yo aquí busqué, ¿no? ¿Verdad? Busqué ahí en el internet ahorita causa de enfermedad de neumonitis por hipersensibilidad. Tenemos pulmón del granjero, pulmón del cuidador de aves, ya la compañera decía paloma, pulmón del edredón de plumas, ¿verdad? Hay gente que tiene almohada de plumas que tiene un tipo de fibrosis pulmonar. Esto sí no sé qué es, espartosis, esparto, escayolas de techo, suberosis, la gente que trabaja, corcho enmohecido, pulmón del acondicionador de aire, pulmón del humidificador ultrasónico casero, en humidificadores, baños, saunas, pulmón del limpiador de embutidos, pulmón de nácar, los que trabajan con concha, nácar, pulmón de soja, los que trabajan con polvo de soja, pulmón del operario de maquinaria, lubricante, pulmón del baño exterior caliente o spray de agua caliente, enfermedad de metales duros, pulmón de las planchas a vapor, pulmón del cuidador de sectas, de cultivo, vagasosis, que trabajan con las cañas de azúcar, enfermedad del cortezador de arce, pulmón de trabajadores de la malta, pulmón de lavador de queso, trabajador de harina de pescado, cuidador de roedores, pulmón de silvicultores, de la pulpa y madera, trabajadores de café, guardadores de pimentón. Sí, ven, o sea, es como, eso es, los tipos de trabajo donde haya polvo orgánico, donde haya humedad, donde haya que genere vapor y que genere crecimiento de hongo, yo puedo pensar en neumonitis por hipersensibilidad. Actualmente lo que se debe hacer es que al paciente viene, no tengo nada, le pedimos fotos de la casa. Entonces, si nosotros vemos que en la casa hay zonas donde hay mucha humedad, nosotros creemos que ahí hay hongos y que esos hongos son los que han producido en el paciente neumonitis por hipersensibilidad. O sea, pensar, relacionarlos, o si no, si yo trabajo limpiando los aires acondicionados, puede haber neumonitis por hipersensibilidad. Pero también decíamos que puede haber aspergilosis. Entonces, uno tiene que ir asociando. Ahora, drogas, esa es otra, déjenme. Drogas que producen fibrosis pulmonares. Bueno, sigamos y de ahí yo le digo 50. Si ven que por ahí hay 10 causas, digo 10 causas voy a tomar. ¿Cómo? No sé. Siguiente, vamos. Siga.
Bien, la enzima de conversión de angiotensina, llamada ECA, puede también estar elevada en ciertas enfermedades pulmonares intersticiales, sobre todo en la sarcoidosis. Sin embargo, debido a que no es tan sensible y específica, no se la utiliza como un método de diagnóstico. De ahí ciertas alteraciones analíticas que nos pueden orientar a ciertas patologías. Tenemos la eosinofilia, que nos puede orientar hacia una eosinofilia pulmonar. También puede haber aumento del LDH, que se puede observar en la proteinosis alveolar, una hipercalciuria o hipercalcemia que se observa en la sarcoidosis. También las enzimas musculares anti-HO1 pueden estar elevadas en dermatomiositis o poliomiositis. También el factor reumatoide, se observa en la artritis reumatoide, lupus, ANA, DNA. También en la esclerosis sistémica suele observarse anti-NA o SL60, que está elevado. También la neumonía por sensibilidad, en donde están elevadas las precipitinas séricas. Siguiente. Bien, de ahí como otro método diagnóstico tenemos la exploración pulmonar respiratoria. Esta es fundamental, no solo para el diagnóstico, sino que también nos permite valorar la evolución y el pronóstico de la enfermedad. Entonces, a todo paciente con enfermedad pulmonar intersticial o con sospecha de se debe realizar una espirometría, también se debe valorar los volúmenes pulmonares a través de una prismografía, se debe realizar la capacidad de difusión del CO2 y también se debe valorar el intercambio gaseoso. El patrón espirométrico que vamos a encontrar en las enfermedades pulmonares intersticiales será un patrón restrictivo, ¿no? Sin embargo, ciertas patologías como la sarcoidosis pueden cursar con un patrón obstructivo. Con respecto a los volúmenes, la capacidad vital va a estar mayormente disminuida que el valor residual funcional y que la capacidad residual funcional, ¿no? Por ende, también la capacidad pulmonar total suele estar también reducida. Con respecto al nivel del LCO, este va a ser un parámetro mucho más sensible porque va a detectar en sí la afectación intersticial, ya que como valora la membrana alveolo-capilar, entonces si está lesionada, el LCO va a estar disminuido. También se pueden utilizar el test de la marcha de 6 minutos, en donde si existe una desaturación y una distancia que recorre el paciente sea menor de 250 metros, esto indica mal pronóstico del paciente y por ende un alto predictivo de mortalidad. Siguiente. Bien, ¿qué más solicitamos? Perdón. ¿Qué solicitamos hasta aquí? Hasta aquí solicitamos, o sea, un análisis de sangre, eso se le solicita a todo paciente. De ahí se solicita una espirometría. A ver, usted dice está bien. Análisis de sangre, los básicos para todo el mundo. Pero ahí los anticuerpos, sí, es a pacientes que tengan sospecha. Si mujer, yo les ponga mujer de 40 años sin factor de riesgo, sin ser fumadora, sin trabajar con aves, tengo que verle todo el panel de colagenopatía. Por ahí siempre aprenderse anti-DNA, C3, C4, factor reumatoideo y citrulina. Está bien. Por ahí puedo pedir lo que usted dijo, enzima convertidora de angiotensina, o para pensar en sarcoidosis. O sea, dependiendo de lo que yo vaya pensando, tengo que ir solicitando, como en todo, ¿verdad? Función hepática, función renal, puedo pedirle para vasculitis algunos anticuerpos, ANCA, ANCA-P, ANCA-C, los anticuerpos antimembrana basal, dependiendo, porque todo eso puede haber fibrosis pulmonar y compromiso renal. Ya. Examen de sangre, ¿qué más pido? La espirometría. ¿Y cómo la pide? Pre y post. Siempre pre y post beta 2. ¿Y la espirometría cómo va a estar? Que ya tienen que saber. ¿Cómo va a estar? Va a tener un patrón restrictivo. ¿Por qué? ¿Qué está disminuido? La capacidad funcional, ¿no? Se ve. No importa. Capacidad vital forzada. Eso es lo que va a ser está bien. Capacidad vital forzada va a estar disminuido. Sí. Y yo le pregunto a los compañeros, ¿la capacidad pulmonar total va a estar, Héctor Morales, aumentada o disminuida en la fibrosis pulmonar? Va a estar disminuida.
va a estar disminuida. Está bien, espirometría FBC bajo, relación F1 FBC normal o alto, está bien. Y los volúmenes pulmonares van a estar disminuidos, la diferencia con el EPOC. En el EPOC todo está grande, acá está disminuido. Está bien. ¿Qué más pido? Usted mismo dijo, ¿qué más pido? La difusión de CO2. No, el test de difusión del monóxido de carbono o DLCO, por sus siglas en inglés. Por su capacidad de difusión del CO2. No, porque no es CO2, es CO2 más. Claro. Porque no es capacidad de difusión del CO2, no, es capacidad de difusión del monóxido de carbono, del CO o DLCO. ¿Qué más pido? De ahí también se puede realizar un test de la marcha a los 6 minutos. Test en marcha a los 6 minutos, se va a comportar igual, a PO2, la saturación cae al segundo minuto y tengo que valorar los metros. ¿Qué más pido? También se podía pedir una gasometría arterial en donde se iba a observar hipoxemia. Para ver función pulmonar, en este paciente pide espirometría previo beta 2, test en marcha a los 6 minutos, gasometría arterial y plastimografía con medición de volúmenes pulmonares. Lo mismo que hay el EPOC, pero van a estar diferentes los valores. Listo, sigamos, vamos. Ya, bien, de ahí tenemos la radiografía simple torácica. Ya, pero yo le digo a usted, un ratito, ¿le pido primero la radiografía o primero la espirometría? No, primero se pide la radiografía. Está bien, mire, me la puso después, pero sí. Bueno, está bien, vamos. Era el orden, bueno. Bien, entonces, primero se pide una radiografía simple, ¿no? En donde aquí permite valorar la distribución de las lesiones, también puede diagnosticar ciertas complicaciones de las enfermedades pulmonares intersticiales, ¿no? A pesar de que esta es el primer parámetro que pedimos, va a tener ciertas limitaciones, ya que del 10 al 15% de los pacientes pueden presentar una radiografía simple normal, y eso no excluye el diagnóstico de una enfermedad pulmonar intersticial. Bien, de ahí tenemos ciertos patrones radiográficos que podemos encontrar en los pacientes y en ciertas enfermedades, como por ejemplo, si existe un predominio de infiltrados en las zonas media y superior de los pulmones, podemos pensar en una sarcoidosis o una histocitosis X. Si existe un patrón alveolar, podemos pensar en una proteinosis o en un edema pulmonar. También si existe un patrón en panal de abeja, podemos pensar en una fibrosis pulmonar idiopática. Asimismo podemos encontrar adenopatías iliares o medias clínicas, que podemos pensar en sarcoidosis. También podemos encontrar hiperinsuflación pulmonar, que suele encontrarse en histocitosis X, aunque también permite como que ir descartando otras patologías. Siguiente. Bien, con respecto a los métodos, con respecto a otro método diagnóstico, tenemos la tomografía computarizada de alta resolución, y este es el examen más sensible para las enfermedades pulmonares intersticiales difusas, ya que permite valorar en mayor grado las alteraciones del intersticio, ¿no? Esta permite detectar la enfermedad en pacientes que tengan una radiografía normal, ¿no? También es útil para valorar la distribución, la extensión y la naturaleza de las lesiones. También sirve como guía cuando queremos realizar un lavado bronquiolveolar y biopsia pulmonar. Entre los patrones que solemos encontrar será un patrón en panal de abeja, como vemos en la primera imagen. También suelen observarse bronquiectasis de tracción. También puede observarse un patrón crazy pevy, un patrón quístico, un patrón septal liso o septal nodular. También es posible encontrar un patrón en vidrio esmerilado, que aunque cuando se habla de este patrón indica inflamación, también es posible encontrarlo en la fibrosis pulmonar, ya que si se encuentra un conglomerado de este patrón, no quiere decir inflamación, sino fibrosis. Ya, un ratito. Sheila eras. Sheila. Sí, doctora. A ver, recomiendo yo. Lo primero es la radiografía de sospecho, imagen radiopacas, lineales, en ambos campos pulmonares, tipo lineal o nuclear o trabecular, tomografía de tórax. Y con la tomografía yo voy clasificando. Esto aquí con la tomografía es una de las cosas más importantes. Porque ahí la compañera ve la imagen de diapositiva.
Sheila. Doctora. Sheila. Sí, doctora, sí estoy viendo. Ya. ¿Qué me dice? ¿Qué ve usted en la primera imagen? Con sus palabras, ¿qué ve? Lo que vea. O sea, en estas imágenes podemos ver que hay vidrio esmerilado. En la primera imagen estoy hablando, abajo de Otacar, ¿qué dice? Vidrio esmerilado es patrón borroso. Eso es vidrio esmerilado. Si la compañera la puede poner, puede agrandar esa imagen. Hola, la compañera Prieto. ¿Puede agrandar la imagen si la tiene? Ya la voy a agrandar. Hasta aquí, eso es lo más importante. Bueno, las causas se las estudian de memoria, ya no hay un artículo donde diga todas las causas, y por eso lo estudian de memoria, eso lo estudian, lo leen de memoria, ¿qué les puedo decir? Ese no es un problema. Lo que sí es un problema es esto. Radiografía de tórax, le pido al paciente con disnea, sospecho EPIC, le pido tomografía de tórax de alta resolución. En la tomografía de alta resolución yo tengo que definir 4 patrones, que más luego los voy a poner ahí. Ahí eso es la clave de todo. El primer patrón es neumonitis intersticial usual. Ya vamos a ver, ¿tienen eso? Jóvenes. Adrián, usted ponga la tomografía. A los compañeros le pregunto, ¿quiénes hicieron esa parte? ¿Tienen los patrones tomográficos? Hola. Jóvenes. Ya, pero un ratito, deje de compartir. Ahí estamos. Deje de compartir. Hola. Ya. ¿Quiénes dan enfermedad pulmonar intersticial difusa?